La cúpula del poder, confabulada por los actos de corrupción en Brasil, también encuentran como una fuente de poder y de riqueza el mismo sistema político brasileño. Y es que en tiempos electorales los candidatos articulan una serie de acuerdos con grandes empresas a cambio de recibir dádivas y gratificaciones políticas y económicas al tiempo de comprar simpatías en el Congreso para formar mayorías, que es una divisa clave de la gobernanza. Es muy sintomático lo que ha sucedido con Odebrecht, la empresa constructora de Brasil que ha financiado campañas políticas en Brasil, pero también en varios países de América Latina. Y es que las cifras no mienten, el 40% de los legisladores están siendo investigados en materia de corrupción, un panorama insólito para el país más grande y poblado de América Latina. Hay pocos países en América Latina con un sistema de justicia independiente. Quizás Perú sea uno, Brasil es otro. Y esto tiene que ver en parte a las reformas que hicieron los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, digamos, los gobiernos del PT, que le dieron mucha más autonomía al Poder Judicial, incluso también a las procuradurías federales y estatales, más capacidad de investigar. Hoy el Procurador General de la República en Brasil es nombrado por un colegio, digamos, de fiscales, no es una decisión del presidente de la República nada más. Se somete una terna y luego el legislativo decide. Digamos, estas reformas han permitido que el caso, digamos, de Lavallato y el escándalo de Odebrecht salgan públicamente como han salido, que caigan decenas de políticos y empresarios también, que eso me parece interesante. Y bueno, hoy está Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo, está preso. Y gracias a un mecanismo llamado de delaciones premiadas, esta es una figura que lo que implica es que quien está preso puede negociar una reducción de su condena si da información. En el caso brasileño comenzó bien el proceso. Jueces y fiscales, el caso Mensajao, Lavajato y Odebrecht, ¿no? Para limpiar. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el caso Odebrecht ya escapó de las manos de los fiscales, porque está en manos de un acuerdo entre Marcelo Odebrecht y las autoridades norteamericanas. El caso del Mensajao ya fue sentenciado y el caso Lavajato es, en estos momentos, la piedra de toque, ¿no? Es el caso que ha ido, conforme se avanzan las investigaciones, políticos aliados al presidente Michel Temer, cada uno va cayendo. E incluso el propio presidente Temer está y ha sido procesado, pero bueno, él goza de la inmunidad, pero está en todos los testimonios que apuntan para la solución de este caso. Esta élite se apropió de esos sistemas, incluso del judiciario, y todo se desvirtuó. Entonces están arrestando a los productivos, a los sectores productivos. Y lo que se discute es lo siguiente: si hay corrupción en determinadas empresas, hay que eliminar la corrupción y demisionar a los corruptores, a las personas que ejercieron la corrupción. Pero eso no quiere decir que la empresa sea corrupta y tenga que ser destruida, ¿no? Hay que castigar a los elementos que cometieron esos crímenes. En ese sentido, Temer no ha sabido ni siquiera cumplir con los objetivos básicos para los cuales las grandes corporaciones, no solo las mediáticas como la cadena Globo, otras, las corporaciones industriales y financieras, Odebrecht, pensemos que Odebrecht ha salpicado por aquí también, muy cerca de donde estamos, esas grandes corporaciones que se la jugaron con él en un golpe de Estado jurídico parlamentario para desplazar a una mandataria constitucional como Dilma, poner un presidente de facto con la intención de estabilizar variables macroeconómicas, recortar muchas conquistas populares, no está bien, no marchan bien las cosas.
Y no sabemos hasta dónde puede aguantar Temer o el mismo bloque dominante, el mismo bloque conservador que lo puso, busque un recambio antes de que el proceso electoral se acelere, en aras de ofrecer una figura de perfil neoliberal más potable que este presidente, con intención de disputar la presidencia de la República el próximo año. La trama de la corrupción alcanza a las figuras más prominentes del embrollado panorama político brasileño. No solo se inscribe en la trama de corrupción la presidencia de Michel Temer, sino de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente más querido de Brasil, quien ha sido condenado a 9 años y medio de cárcel por corrupción. Una condena que lo pudiera sacar del juego político en el 2018. Serán suspendidos sus derechos políticos y se revocará la posibilidad de que vuelva a regresar al poder. Hoy el expresidente más respetado de América Latina, quien sacó a más de 40 millones de pobres, duplicó la clase media y se despidió del Palacio de Planalto con más del 80% de popularidad, se encuentra en el banquillo de los acusados. La sentencia contra Lula tiene que ser ratificada porque la ha impugnado. Mientras no sea confirmada, Lula puede ser candidato. Pero ya el partido de Temer ha propuesto una prórroga, lo cual sería ilegal, ¿no? Ilegítimo. Sin embargo, parece que esa es la posición que está adoptando el gobierno. Va a endurecerse, ¿no? En el sentido de mano dura con el malestar social, y si consiguen esta prórroga, obviamente va a tener que enfrentar un descontento internacional muy fuerte, un reclamo muy fuerte, porque imagínense, Brasil es el país uno de los que más presiona al gobierno de Maduro en Venezuela, y sin embargo internamente el partido gobernante está proponiendo una ilegal reforma constitucional para prolongar el mandato de Temer. El candidato que perdió las elecciones, Aécio Neves, ya hay grabaciones presentadas por el empresario de ganado de Brasil, en que él grabó a Michel Temer y grabó a Aécio Neves, ¿no?, diciendo que mandaron las maletas de dinero, que entrega gracias por los 2 millones que entregaste a mi hermana, yo voy a mandar a mi primo para recibir porque él después lo matamos antes de que nos vaya a denunciar. Cosas gravísimas. Salió en la tele, las grabaciones de la Policía Federal autorizadas por la justicia. Si bien es cierto que Lula y gente cercana a Lula es acusada de escándalos de corrupción, no necesariamente los casos de los que se acusa a Lula tienen la misma magnitud incluso que otros casos de corrupción que involucran a figuras de la oposición o al propio presidente Temer. Con cierta insistencia se han ventilado casos que involucran a determinados políticos, y generalmente son los políticos de izquierda. La condena del juez Sergio Moro debe ser, Lula apeló y debe ser ratificada por una segunda instancia. Honestamente no sé qué es lo que va a pasar. Lo que sí creo es que sí han logrado, digamos, con una prensa muy... Brasil no tiene una prensa muy plural, digamos. La gran prensa, los grandes medios de comunicación han logrado, digamos, minar la imagen de Lula da Silva de forma muy importante, y aunque sigue teniendo una gran popularidad en el norte, nordeste del país, entre los sectores más desfavorecidos, en las regiones sur, donde hay más clase media, sectores más pudientes, el rechazo es enorme. ¿Qué vemos aquí? Una confluencia de poderes fácticos, medios. En el caso de Brasil, la cadena Globo pone y saca mandatarios cuando quiere y pone y saca legisladores cuando quiere. Y la corrupción, la putrefacción del Poder Judicial. Lo estamos viendo también en Argentina. La persecución a la exmandataria Cristina Kirchner tiene 2 pilares fundamentales: los grandes corporativos mediáticos, La Nación y Clarín, y el Poder Judicial. Recordemos, por otro lado, que el cargo que se le está haciendo al exmandatario Lula tiene que ver con la propiedad de un departamento que ya se comprobó que es absolutamente legítimo y que no hubo ninguna regularidad en la adquisición del mismo, cuando se pensó que era resultado de un pago de favores por obra pública. Falso. Sin embargo, la clase que lo sustituyó, la dirigencia política que sustituyó al PT, en particular a Dilma, que fue destituida en agosto del año pasado,
resulta que está implicadísima hasta el cuello en negociados de todo tipo. Luis Ignacio Lula da Silva supo construir un estado de bienestar en Brasil con políticas expansivas en materia de salud y educación y defensa a los derechos de los trabajadores. Él mismo enfrenta su mayor antagonismo en esta clase conservadora que hoy detenta la legislatura más antipopular de muchas décadas. Precisamente a Michel Temer se le mira como el principal detractor de las conquistas alcanzadas bajo los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff y protagonista de una ofensiva en contra del expresidente. Lula ha sido acusado por obstrucción de justicia, corrupción pasiva, tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación ilícita. El golpe fulminante de la derecha para desahuciar a la izquierda en el poder. Porque Lula sigue siendo la figura carismática brasileña con la cual se identifican las clases populares, ¿no? Brasil es una sociedad no de clases medias, sino de clases populares, y sus liderazgos emergen efectivamente de este mundo, ¿no?, tan complejo que se benefició con el gobierno de Lula. Entonces yo creo que el expresidente, si logra que se mantenga el ciclo electoral y que no se posterguen las elecciones, muy probablemente va a ser candidato. Y si se respetan los tiempos, ¿no?, muy probablemente pueda pasar a la segunda vuelta, porque todo el proceso está definido en términos de que si entre en la primera y en la segunda vuelta se produce la confirmación de la sentencia del presidente Lula, entonces él ya no podría ser candidato. Entonces imagínense que gane la primera vuelta, ¿no?, y adquiere el derecho para la segunda vuelta y en ese momento le confirman la sentencia. Entonces, ¿cómo se quedaría esa candidatura, ¿no? Se crearía una crisis muy grave desde el punto de vista de la legitimidad del nuevo gobierno. Se supone que en buena medida la baja de Dilma Rousseff tenía que ver con actos